será dimensión insólita. Te lleva hacia adentro, lo sientes, no hay parada. Tu cuerpo no puede parar. Movimiento, rotación, revolución, expansión, expresión. Ya no hay vuelta atrás. Descubrir tu propia dimensión insólita. Bienvenidos a Dimensión Insólita. En este programa tendremos música experimental, electrónica, jazz, chamánica, clásica y todo tipo de expresiones artísticas experimentales o con sonidos interesantes. También hablaremos de psicología y una gran variedad de temas que harán despertar bombillas en nosotros. Queremos que los oyentes viajen sin moverse y se dejen llevar por los sonidos que pongamos. Embárcate a disfrutar en esta dimensión insólita. Si tienes alguna sugerencia o quieres aportar tu trabajo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a dimensioninsólita, insólita con 2 s, @gmail.com. Repito, dimensioninsólita, insólita con 2 s, @gmail.com. Y bueno, empecemos nuestro viaje hacia la dimensión insólita.
Took a long time, I was going turbo.
Took a long time, I was going turbo, faster than the speed of light. Turbo, hope you're ready, I'll be going turbo, traveling through space and time. Turbo. ¡Wow! Vaya comienzo. El primer tema que tuvimos era Noema con One. Después tuvimos a Beethoven con Sinfonía 7 en Mayor 92, Allegretto. Después tuvimos a Solaris con Down Suspension. Y este último era Sonny Colón con Turbo. Muy bien. Y esto nos lleva al tema del que hablaremos hoy, que es los sueños. Esta serie de sueños va a estar dividida en varios programas porque es bastante extensa. Y para esto tenemos a nuestro colaborador, Pedro Temblador. Hola, ¿qué hay? Un cordial saludo a todos los oyentes de este canal. Sí, efectivamente, como dice mi amigo Manzoito, el tema de los sueños es un tema apasionante y lo vamos a dividir en dos programas, ¿eh? El primer programa, una descripción general de los sueños, y en el segundo abordaremos la interpretación de los sueños. Fantástico, la verdad que sí, tenía muchas ganas de empezar con este tema. Háblanos hoy sobre el interesante tema de los sueños. ¿Qué puedes decirnos sobre ellos? Bien, el sueño es una función psíquica normal, necesaria y curativa. A través de él, el inconsciente nos da a conocer su actividad psíquica reguladora, ya que el sueño nos trae la otra cara, la cara opuesta a la actitud consciente. Los sueños son, junto con las fantasías y las visiones, los canales genuinos de expresión del inconsciente. Nuestro sí mismo, que es este arquetipo de unidad que ya vimos en un programa anterior, nuestro sí mismo es el eje central de nuestra totalidad psíquica y utiliza el sueño para enviar mensajes en su genuino lenguaje onírico y simbólico. Este mensaje llega a nuestro ego con la finalidad de encaminarle, guiarle e iluminarle en el sendero de individuación, cuya finalidad estriba en fusionar el ego con el sí mismo. Así que el sí mismo, el arquetipo de la totalidad, nuestro ser interior, intenta restablecer el equilibrio y armonía para la totalidad de la psique por medio del sueño. Debido al carácter compensatorio del inconsciente, cosa que hablamos en el anterior programa, en relación a la conciencia, muchos sueños tienen esa funcionalidad compensatoria, aportando un carácter atemporal y ciertos rasgos de lo eterno. Los sueños, al parecer, tienen la función de aplicar una autorregulación psíquica, es decir, compensar la actitud consciente. Esta función compensadora del sueño puede surgir de los dos ámbitos de actuación del inconsciente, como ya habíamos dicho, hay un inconsciente personal y hay otro inconsciente colectivo. ¿Y cómo compensan los sueños? Bueno, el carácter compensador onírico puede compensar de dos formas, una forma reductiva y otra constructiva. Los sueños reductivos ayudan al soñante a tomar conciencia de sus ilusiones, de sus mentiras, de sus actitudes exageradas e impropias, etc., sugiriéndole una corrección, un cambio de actitud general que mejore su relación con el medio o con la situación específica que trata el sueño. En cambio, los sueños constructivos aportan ayuda a la actitud consciente, reforzando y protegiendo lo que hay de bueno, luminoso y saludable en nosotros mismos. Algunos sueños podrían ser, raramente se dan, pero podrían ser interpretados simultáneamente tanto de forma reductiva como constructiva. No todos los sueños son compensatorios, aunque la mayoría sí, pero hay muchos tipos que, como veremos más tarde, sueños anticipatorios, proféticos, traumáticos, sueños relacionados con la muerte, extrasensoriales, etcétera, etcétera, que lo veremos dentro de un ratito. Aun cuando velada la conciencia diurna, subsiste en el sueño una energía del ego, con la cual
podemos reconocernos a nosotros mismos en el sueño y recordar alguna secuencia o totalidad del sueño cuando nos despertamos. Fantástico. Quería hacerte una pregunta antes sobre estos tipos de sueños, ¿no? Anticipatorios, relacionados, etcétera. ¿Habría un tipo de conexión cuando es un sueño, como hemos mencionado, colectivo, no personal? De que al ser colectivo algo cultural o social nos llegue a afectar de esa manera. Sí, ahora lo veremos un poquito más adelante. Es verdad que hay sueños que son hacen referencia al inconsciente personal, con lo cual son sueños que realmente solo los puede interpretar una persona porque depende de su, en fin, de su experiencia, de su biografía, de su historia personal, de sus heridas, etcétera. Y hay otros sueños que son del inconsciente colectivo que son referentes de símbolos que aparecen para toda la humanidad, independientemente de esto. Esto en las tribus antiguas siempre había soñadores que soñaban colectivamente por el bien de la tribu y se interpretaban los sueños colectivamente por el bien de la tribu, ¿no? Interesante, qué interesante. ¿Qué puedes decirnos sobre las imágenes de estos personajes y estas personas que suelen salir en nuestros sueños? ¿Los conocemos? ¿No los conocemos? ¿Cuál es su mensaje? Sí, las imágenes de las personas que aparecen en los sueños no personifican realmente a las personas que conocemos, sino que son como cebos o anzuelos de nuestras proyecciones inconscientes diurnas y también símbolos de otras realidades psíquicas. Debe distinguirse a la persona con la que soñamos de la persona que es realmente. El sueño refleja el modo en el que el soñante ve a esa persona, es decir, su proyección en el objeto onírico. Sin embargo, la cualidad que ve quien sueña realmente debe de hallarse presente en la otra persona hasta cierto punto para que tenga lugar la proyección. Esto pasa mucho cuando se sueña, por ejemplo, con un compañero de trabajo con el que nos llevamos mal, o que alguien que nos parece muy egoísta o muy antipático, lo que sea, que muchas veces son proyecciones nuestras sobre él. A lo mejor esa persona con otras personas no es así. Entonces, en general, yo recuerdo la cita esta que decía Jung, tan famosa, dice: cuanto más aptos somos para ser consciente de lo que es inconsciente, más grande es la cantidad de vida que integramos. Es decir, que tenemos que poner en contacto esta información inconsciente que nos lleva a los sueños con nuestro lado consciente, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Entonces, cuando vemos a estos personajes, lo que estamos viendo es nuestro juzgo, ¿no? Lo que juzgamos nosotros sobre ellos, realmente no es la persona. Y entonces eso a la misma vez crea un efecto en nuestra mente, ¿no? En la parte consciente también, porque también suele pasar de que al tener un sueño con X personas y tener nosotros ese juicio hacia ellos, nos levantamos de mala hostia hacia esa persona por el enjuiciamiento que hemos tenido en ese sueño, que es irreal, ¿no? Porque esta persona no es así. Sí, por eso se dice muchas veces que un sueño es una obra de teatro en la que se asignan papeles a distintas imágenes de personas conocidas que nuestra función trascendente, que es el sí mismo, pues va cogiendo porque representan de alguna manera esos papeles, pero no debemos de transponer lo que hayamos soñado con una persona después en el terreno de la vigilia. Es decir, si yo he discutido en el sueño con un compañero de trabajo, no voy a ir al trabajo por la mañana y me voy a pelear con él, sino que lo que tengo que ver es qué parte de mí está proyectada sobre esa imagen de esa persona y ver que de alguna forma esa persona algo tiene que tener para que yo haya proyectado sobre eso, pero tampoco tiene que ver. Esto pasa mucho también por ejemplo, en el enamoramiento, que hay una proyección del ánima en el caso del hombre o del animus en el caso de la mujer sobre una persona y nosotros queremos adecuar a esa persona a nuestra proyección, ¿no? Y hay que distinguir lo que son imágenes internas, imágenes arquetípicas de nuestro interior, de lo que son las imágenes externas de los... Muy bien, muy interesante, fantástico. ¿Y cómo es el lenguaje de los sueños? El lenguaje de los sueños es onírico, simbólico, arcaico, prelógico, y en él prepondera la imagen. El inconsciente habla más por imágenes que por palabras.
Este lenguaje es figurativo y así que podíamos, por ejemplo, se me ocurre la imagen de cruzar un puente en un sueño, pues puede indicar metafóricamente una importante transición, o la imagen de una prisión puede señalar la fuerte represión a la que se encuentra sometido el sujeto soñante. Las ideas abstractas se expresan mediante imágenes concretas. Y otra cosa, la intensidad de colores en los sueños es muy importante. Tiene relación con la intensidad de la vivencia emocional del sueño. Mientras más colores, más intensidad emocional, mientras menos, más, como un típico sueño que se tienen de blanco y negro, hay menos intensidad emocional, ¿vale? Hay sueños que tienen un fuerte contenido arquetípico, con imágenes atemporales pertenecientes al lenguaje mitológico. Las imágenes que escoge el sí mismo están revestidas habitualmente con el ropaje de nuestro mundo cotidiano y precisan por tanto de asociaciones y analogías simbólicas con temas arquetípicos para ser comprendidas. Y ahí es donde entran en juego las técnicas, las famosas técnicas junguianas de libre asociación, amplificación e imaginación activa, de los cuales iremos hablando a lo largo del desarrollo de los programas de este canal. Los contenidos inconscientes hay que ver que son multisignificativos, no significan una sola cosa, y por tanto hay que ser muy prudente a la hora de interpretar un sueño, ¿no? Fantástico. Entonces, al ser así, en cierto modo, bueno, es algo que tocaremos después. Y supongo que entonces lo suyo sería investigar, ¿no?, sobre estas imágenes oníricas y así obtener más información. Efectivamente, lo primero que tenemos que hacer en un sueño es ver las imágenes que salen, obviamente. La amplificación es un método que desarrolló Jung, según el cual los diversos elementos del sueño pueden ser enriquecidos mediante un material análogo constituido por imágenes y símbolos que proveen de sentido y claridad al sueño. Se trata de buscar referentes paralelos en diversos campos del conocimiento humano. Las analogías pueden ser seleccionadas sin tener en cuenta la época o la tradición de la que se extraigan, tanto si son creaciones individuales como colectivas. Importa solo que sean expresiones de la psique humana, de cualquier tiempo, de cualquier lugar, de cualquier cultura. Llamaremos a la anterior una amplificación objetiva. Pero también existe una amplificación subjetiva, por la cual el soñante aportará sus propias asociaciones personales procedentes de su biografía, de su experiencia de vida, a fin de añadir más información acerca del sentido del sueño. Esto me hace pensar también en soñamos lo que conocemos, ¿no? O podemos realmente soñar algo que no conocemos, porque al ser toda esta información añadida en el sueño parte de nuestro, ¿no?, o de nuestro personal, no solamente del colectivo, necesitaremos ver, o sea, tener conocimiento de cualquier cosa. Y por eso aparece en nuestro sueño, que nunca realmente podemos soñar algo que no conocemos, ¿no? Bueno, por un lado, en el caso de la amplificación subjetiva, el caso del inconsciente personal, normalmente lo conocemos, porque soñamos con nuestra madre, con nuestra abuela, o con nuestro trabajo, por tanto son situaciones que son más bien conocidas en nuestra biografía personal. En la amplificación objetiva, es decir, en el inconsciente colectivo, ahí sí entra información que no conocemos. De hecho, recuerdo que una vez decía Jung que la mejor interpretación, si hay dos interpretaciones a un sueño, una que es conocida y otra que no, es preferible coger la que no, porque el inconsciente está hablándonos de un mundo que el lado consciente no conoce completamente, porque realmente no nos conocemos interiormente como estamos, ¿no? Así que es las dos cosas, ¿no? Hay partes conocidas, digamos, y partes desconocidas. Antes nos has comentado de que hay muchos tipos de sueños, como acabamos de comentar también ahora. Y me has proporcionado una lista que tiene bastantes tipos de sueños. Voy a enumerarlo y tú me haces un breve comentario sobre ellos. ¿Qué te parece? Pues vamos a empezar con los sueños naturales. ¿Qué nos puedes decir sobre ellos? Bueno, los sueños naturales están referidos a la satisfacción de deseos y a la realización de nuestros anhelos y esperanzas. Por ejemplo, soñamos que vamos con lograr una casa, o tener una pareja, o encontrar un buen trabajo, o que nos venga dinero, o tener hijos, etcétera, etcétera. ¿Cómo serían los sueños anticipatorios? Estos sueños proveen de información sobre posibles sucesos futuros o supuestas posibilidades que puede traernos nuestro destino personal. Por ejemplo, esto es un sueño
mi experiencia como profesor, experiencia de alumnos que me han contado pues que soñaban cómo aprobaban los exámenes o incluso aprobaban oposiciones, etcétera. Es una proyección de anhelos personales que se tienen en el destino personal. Son sueños del inconsciente personal. ¿Cómo serían los sueños traumáticos? Bueno, los sueños son sueños bloqueados que no encuentran salida ni resolución. Habitualmente son reiterativos, recurrentes y aparecen de nuevo cada cierto tiempo. Al despertarnos en estos sueños nos sentimos mal, tanto física como anímicamente. Por ejemplo, son sueños con bloqueos, con complejos personales, sueños de nuestras heridas del alma infantil derivadas del abandono o de los abusos o de la falta de amor. Son sueños muy duros, muy difíciles y que realmente hay que trabajarlos para sanar, para curar. Esto me hace pensar de que entonces lo que es la sombra se comunica mediante los sueños traumáticos, ¿no? Porque es la que nos enseña todo lo que acabas de mencionar. Muy bien. ¿Y los sueños proféticos? Bueno, son anticipatorios, como hemos dicho antes, pero en este caso parecen referirse más bien al inconsciente colectivo. Su temática abarca lo humano en su conjunto. Por ejemplo, podemos soñar con pacificación de guerras, de conflictos, solución de problemas medioambientales, etcétera. Son temas del inconsciente colectivo de toda la humanidad, problemas de toda la humanidad, no personales. ¿Y los sueños sagrados o divinos? Son sueños inspirados por las imágenes de dioses y deidades de algún panteón que envían un mensaje o comunicación al soñante, cuya mente está abierta y receptiva durante el estado de sueño. Estos sueños podían ser inducidos o incubados en los templos de sueños dedicados a determinado dios o diosa, que era una costumbre antigua, sobre todo en el antiguo Egipto. Por ejemplo, soñar que se está ante el templo de cualquier dios o diosa, de cualquier panteón, o encuentros con figuras luminosas, maestros o profetas como Buda, Jesús, Lao Tse, Shankara, etcétera, etcétera, pues eso también son sueños bastante habituales. Esto me hace pensar también en la gente que interpreta este tipo de sueños como que son apariciones, ¿no? Porque se me ha aparecido Dios y me ha dicho, etcétera. Muy bien. ¿Cómo son los sueños eróticos? Bueno, estos sueños son muy, muy habituales, especialmente en las personas jóvenes, pero bueno, también en los adultos. Pueden ser de dos tipos. Un sueño erótico puede ser sensual. En este sueño priva lo sugerido, lo exótico, las miradas, las manos, la sensualidad. Y otro de tipo sexual, en donde se representan abiertamente los órganos sexuales y se practica el coito en todas sus variedades. La mayoría de las veces tomamos imágenes prestadas de personas conocidas, tras las que se esconden la presencia del ánima en el caso del hombre y del animus en el caso de la mujer. En mención aparte merece el tema de las entidades conocidas como incubos o súcubos, que trataríamos en otro momento. Exacto, porque es lo primero que me vino a la cabeza cuando hemos dicho los sueños eróticos, ¿no? Porque esa parte también se ve que es bastante interesante y definitivamente tenemos que tocarlo en uno de los programas. Muy bien. Vale, ¿y los sueños relacionados con la muerte? Bueno, estos son sueños también muy, muy habituales, ¿no? La temática central de estos sueños es la muerte, tanto propia como de otros. Son sueños muy importantes que marcan etapas esenciales en la vida del soñador. Mención aparte especial merecen los sueños en los que vemos y hablamos con nuestros antepasados o con personas conocidas ya muertas. Por ejemplo, un ejemplo muy típico que cuando asistimos a nuestro propio entierro o el entierro de nuestros familiares o antepasados o amigos, pues son sueños que tienen una gran carga emocional, son sueños fuertes, muchos de ellos duros, y sobre los que una discípula de Jung que se llama María Luisa von Franz escribió un gran libro que se llama Sobre los sueños y la muerte, que yo aconsejo a todo el mundo, en el que explica muy bien este tipo de sueños. Esta descripción que me has dado me ha venido automáticamente la carta del tarot, sí, ¿no? De la muerte, por esa descripción. Muy bien. ¿Y cómo son los sueños extrasensoriales? Estos son sueños un poco más raros, pero están muy relacionados con el fenómeno de la proyección astral. Por ejemplo, es muy habitual que soñemos que nos desdoblamos con nuestro cuerpo etérico por encima del cuerpo físico y vemos las imágenes
por encima, o volamos o viajamos a lugares lejanos. Estos sueños pues también se practican mucho o vienen mucho en las experiencias después de la muerte, ¿no? En el proceso de morir, ¿no? Vale, entonces los sueños extrasensoriales, el desdoblamiento podría formar parte de esto también, ¿no? Sí, ¿verdad? Ujú. Vale. ¿Y los sueños en serie? Los sueños en serie son una secuenciación de sueños que se van presentando en una serie de episodios o capítulos. Son más frecuentes de los que creemos, por eso es tan importante apuntar los sueños con su fecha en nuestro diario de sueños. Vale, muy bien. ¿Y los sueños estelares? Son sueños macrocósmicos en los que salimos de la esfera propiamente humana e incluso contactamos con entidades primordiales o extraterrestres. Por ejemplo, un viaje espacial a la Luna, a las estrellas, o un contacto con seres de otro planeta, dimensiones, planetas, galaxias. Vale. ¿Y los sueños ordinarios? Antes se me olvidó decir, perdón, por los sueños en serie, que, por ejemplo, a veces podemos tener sueños sobre la evolución o la involución de nuestra relación con otra persona, o con nuestra familia, o con trabajo, o la evolución o involución en asuntos de salud. O sea, los sueños en serie son importantes porque se van teniendo a lo mejor cada cierto tiempo, de hecho, cuando lo interpretamos, un sueño que es interpretado vuelve a aparecer en el inconsciente a lo mejor a los 15 días o a las 2 semanas, a las 3 semanas, y vuelve a aparecer ya modificado porque el inconsciente lo ha de esto. Disculpa la interrupción que se me había olvidado de antes. Nada. Pero sí, podrías decirnos los sueños ordinarios. Sí, los sueños ordinarios tratan de asuntos cotidianos pasados o por resolver. En su mayor parte son cuestiones domésticas. Por ejemplo, si tenemos la lavadora estropeada, soñamos que arreglamos la lavadora, o que tenemos averías eléctricas caseras, o que tenemos el coche estropeado, que se nos pierde la cartera, en fin, son sueños en el que una problemática muy, muy cotidiana, muy normal, pues accede al mundo de los sueños y muchas veces encuentra una resolución en ese mundo. Qué bien, eso Tenemos cosas. Wow, está guay. ¿Y cómo son los sueños canallas y transgresores? Hay que tener en cuenta que el inconsciente no está sometido a la moral que está sometido el lado consciente. Por tanto, además son atemporales y además espaciales. O sea que son sueños, los sueños transgresores, que le llaman también canallas, en el sentido, una palabra muy bonita castellana, me gusta mucho, canalla. Son sueños en los que transgredimos las leyes establecidas. Por ejemplo, son sueños en los que robamos o matamos. Son sueños en los que se rompen tabúes sociales, dogmas religiosos, normas de buena conducta. Por ejemplo, sueños en los que se desafía alguna autoridad policial o judicial o religiosa. O, por ejemplo, aparecemos desnudos en un evento social de clase alta, o cosas que desde el punto de vista consciente nos parecen inapropiadas, ¿no? Vale, ¿y los sueños lúcidos cómo los describiremos? Son aquellos sueños en los que nos damos cuenta de que estamos soñando y somos conscientes de ello dentro del propio sueño. Incluso podemos cambiar las escenas o condiciones del sueño, lo cual no es nada fácil ni habitual. Por ejemplo, saltamos de un sitio pero no caemos, o bien nos tiramos voluntariamente por un precipicio sabiendo que es un sueño y que no nos pasará nada. Son sueños muy especiales que se dan son poco frecuentes. Vale, esto creo que también sería para un programa largo, el tema de los sueños lúcidos. Me trae bastantes preguntas. ¿Qué podrías decirnos sobre los sueños telepáticos? Son sueños que transmiten mensajes o ideas transferidas de la mente de otras personas, normalmente cercanas, pero pueden también estar a distancia. Están relacionados con un fenómeno que se llama la sincronicidad, que en otro momento hablaremos en otro programa sobre este tema. Por ejemplo, un sueño en el que podemos conocer los verdaderos pensamientos e intenciones de otra persona, que nos da una información que nos sorprende sobre esa persona, que no habíamos pensado que
pudiera ser así o pensar así. Vale, vale. Este suena bastante interesante también y también como algo bueno, supongo que mediante la experimentación no puedes separar eh, el telepático con el sueño anterior, ¿no? Donde nosotros juzgamos a la persona que se nos aparece. En cambio aquí nos está diciendo una verdad sobre esta persona o el mismo mensaje directamente. Es bastante interesante. ¿Y los sueños fronterizos? Bueno, estos son sueños que hemos experimentado todo el mundo, sobre todo durante la siesta. Son microsueños, no son sueños largos, son microsueños en el que vamos perdiendo la conciencia vigílica muy poco a poco. E incluso vamos y volvemos de una conciencia onírica a una cotidiana. A veces no estamos seguros de si estamos despiertos o estamos dormidos. Por ejemplo, a mí me ocurrió que puedes estar en un ascensor que baja a gran profundidad, o bien un ascensor que sube hasta los cielos. Entonces hay un momento en que no sabes si es real, desde el punto de vista vigílico, si es real o no es real lo que estés soñando, ¿no? O que estés despierto. Vale, eso también parecía a las alucinaciones, ¿no? Vale, ¿y un sueño de reajuste físico? Bueno, debido a determinadas condiciones físicas dadas al dormir, el sueño puede reflejar simbólicamente esta situación. Por ejemplo, si tenemos mucho calor en la cama, podemos soñar con incendios o símbolos similares. O si nos estamos orinando, podemos soñar con un cuarto de baño. O si tenemos mucha sed, de pronto nos encontramos en el sueño con una fuente, etcétera. Son sueños de reajuste físico, la información del cuerpo físico que pasa al inconsciente y el inconsciente lo elabora para avisar al soñante de que hay un determinado problema. ¿Y cuál es el sueño de estímulo intelectual? Bueno, ciertas personas absortas profundamente en su trabajo y científicos que están en una gran investigación pueden tener sueños de este tipo, en los cuales el inconsciente sigue trabajando a pesar de que estemos dormidos, e incluso pueden aparecer ideas originales y geniales. Esto le pasa mucho a los artistas, ¿no? Por ejemplo, en un sueño se nos presenta la solución a un problema laboral, emocional o financiero, ¿no? Hay muchos ejemplos de grandes descubridores, investigadores, científicos, artistas que tienen este tipo de sueños en los que realmente les inspira después a completar su investigación o a una creación de una obra artística. Quiero decir que estos son solo una parte de los tipos de sueños. Realmente hay muchos más, pero no queremos cansar ni a que se prolongue tanto el programa, pero todavía existen más tipos de sueños. Bastante interesante. Y bueno, esto me hace sacar la pregunta de que todos estos sueños que hemos mencionado de esta lista, todos pueden ser inducidos mediante sonidos o frecuencias de sonido. Por ejemplo, lo que quiero decir, por ejemplo, el estímulo intelectual. Si tienes cierta grabación con cierto sonido mientras estás en un proyecto y estás durmiendo, o necesitas cuestionar cierta información, ¿no? Puedes tener lo mismo una persona susurrándote en el oído en la grabación, o una grabación a un nivel muy bajo de sonido para que puedas meterse en el subconsciente y a la misma vez vas aprendiendo mientras estás durmiendo, ¿no? O ahí habría una activación de estos sueños, ¿no? Porque controlaríamos en cierto modo mediante esa grabación el efecto que puede tenerse en la persona, ¿no? Sí, obviamente se puede estimular desde exteriormente al inconsciente. Esto se está haciendo también, por ejemplo, en el aprendizaje de los idiomas, ¿no? Si te acuestas pues, escuchando un determinado idioma una noche y otra, el inconsciente va grabando, ¿no? Y igualmente los tipos de música o la emisión de ondas cerebrales, ¿no? De ondas alfa, beta, delta, en fin, siempre hay una relación. El inconsciente también es sensible a todo lo que es eso. Igualmente que si tenemos un disgusto y nos acostamos con un disgusto, pues el sueño lo va a reflejar de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Muy interesante. ¿Y cómo podremos recordar los sueños? ¿Deberíamos tener una grabadora? O si finalmente se inventa la grabadora de sueños que dicen que la inteligencia artificial va a crear. Bueno, yo creo que antes de dormir, lo primero que hay que hacer antes de dormir es que uno se tiene que proponer ser firme en querer recordar los sueños que tengamos, darle su valor y desearnos a nosotros mismos que sean buenos sueños para nosotros, que nos ayuden y que nos sanen, ¿no? Pero esa actitud de acostarse y decir ojalá pueda tener buenos sueños
y voy a darle importancia a los sueños que puedas recordar, pues muy bien. Al despertarnos debemos hacer el esfuerzo de rememorar la trama del sueño que acabamos de tener. No levantarnos rápidamente de la cama, saltar y ir al cuarto de baño, vestirnos corriendo para el trabajo, porque es que así hay que tener unos minutos en los cuales nosotros podamos retomar la trama del sueño o de los sueños que hayamos tenido. Se puede apuntar en la libreta si no tenemos prisa, se puede apuntar en la libreta una o varias palabras claves. Por ejemplo, lo que dijimos antes, puente. Bueno, pues estoy cruzando un puente, pues no pongo la palabra puente. Después, cuando tenga más tiempo a lo largo de la mañana, tengo que tirar de esa palabra clave y pues recordar, bueno, pues sí, estaba cruzando un puente con mi hermano, había una tormenta, etcétera, etcétera. Todas estas palabras clave nos ayudan a nuestra memoria a recordar la trama del sueño. Y si es posible, lo mejor es escribir el sueño en nuestro diario de sueños. Otras personas encuentran más cómoda grabarlos en la grabadora del móvil mientras están haciendo otras cosas, por ejemplo aseándose. Puedes ir grabando el sueño en tu móvil para después pasarlo y refrescar estas escenas del sueño que hemos tenido y tenerlo en cuenta. Sobre todo es tener en cuenta durante el día de las actividades cotidianas, tener en cuenta estos sueños. Por ejemplo, cuando estamos conduciendo, cuando estamos teniendo un momento de tranquilidad o de calma, pues recordarlo, ¿no? Yo tengo una sugerencia, que es que todo el mundo debiera que quiera trabajar con los sueños, debiera de tener una libreta de sueños donde apuntar estas experiencias oníricas, ¿no? Es muy importante anotar la fecha. También es muy importante anotar el feeling, el sentimiento que tiene. Eso es muy importante, porque un símbolo no es lo mismo según el sentimiento que se tenga, ¿no? Es importante apuntar los sueños por dos motivos. Primero, porque si no los apuntamos nos vamos a olvidar de ellos seguro. Y no podremos volver a ellos para trabajarlos con más profundidad en otro día u otros días posteriores. Además, el sueño te da una perspectiva, ya que a veces los sueños se continúan unos a otros y muchos de ellos se completan días después. Decimos, ay, esto yo lo había soñado, no, yo no. También tiene otra virtud muy grande, que se llama, para mí por lo menos, es la escritura terapéutica. Es decir, que escribir los sueños es una práctica muy buena, en el sentido de que, y difícil, porque a veces no es tan fácil. Tengan en cuenta que los sueños son mayormente imágenes, y describir imágenes por escrito no es nada fácil. Pero una vez que uno se ha entendido el lenguaje de los sueños, cada vez pues te va resultando más fácil, y sobre todo estás dándole trabajo a tu escritor o escritora interior, que necesita escribir. Yo aconsejo también escribir a mano, con bolígrafo, para no perder la costumbre, porque si todo lo escribimos con teclado vamos a acabar olvidando cómo se escribe a mano. Cierto, eso es verdad. Pues sí, de verdad que es bastante interesante lo de la libreta, y como dices, el encadenamiento de sueños, ¿no? Para saber qué te está diciendo ese sueño. Muy interesante. ¿Y cómo se pueden interpretar los sueños? Bueno, pues lo habíamos dicho antes. En el próximo programa de este canal trataremos ampliamente de este tema, que es muy complejo. Debido a su extensión, hemos pensado en hacer 2 programas sobre los sueños. Este es el programa Sueños 1, y veréis pronto en la lista de reproducciones el Sueños 2. En el Sueños 2 trataremos las 4 etapas de interpretación de los sueños, una a una, que son las etapas de esto, ¿no? Finalmente os comento una batería, mientras tanto, de preguntas que pueden ser utilizadas para trabajar con un sueño, ¿vale? Nosotros debiéramos de preguntarle al sueño, pues, ¿qué símbolos tienen importancia para mí en este sueño? ¿Cuáles son los sentimientos que aparecen? ¿Cuáles son las acciones importantes que suceden en este sueño? ¿Qué relación hay, si es que la hay, entre lo que me está diciendo este sueño y lo que me está sucediendo ahora en mi vida, o lo que puede sucederme en el futuro, o lo que me ha sucedido en el pasado, ¿no? Identificar también quién es el adversario o el obstáculo que sale en este sueño. Preguntarnos qué fuerza de este sueño me está ayudando, qué me está diciendo, qué me cura de este sueño. También qué se siente herido en este sueño, qué está siendo curado en este sueño. Muy importante, preguntarse qué no me gusta nada de este sueño,
de lo que me está diciendo. ¿Qué quiere de mí este sueño? ¿Qué decisiones puedo tomar o tomaré como consecuencia del trabajo realizado en este sueño? ¿Qué significado tiene para mí en este sueño? Esta pregunta más bien es de la interpretación. Otra pregunta importante, ¿por qué necesito este sueño ahora mismo? ¿O por qué he soñado esto precisamente ahora? ¿Quiénes son mis aliados, mis guías en este sueño? ¿Qué es lo que está siendo aceptado en este sueño que yo no conocía? En fin, para acabar ya, para no extenderme más, para acabar con vuestro permiso, el permiso de Manzoito y vuestro permiso, os voy a leer una oración abreviada que se recitaba en el antiguo Egipto en honor a Isis, que era la diosa protectora, diosa madre, diosa protectora de los sueños e imagen arquetípica de todas las diosas y vírgenes del Mediterráneo, y que expresa nuestra petición de tener buenos sueños que nos ayuden, que nos guíen y que nos sanen. Es una oración que tiene unos 4.000 años, que puede ser memorizada con facilidad y se sugiere recitarla al acostarse antes de dormir. Entonces, para ello visualizamos que estamos navegando por el río Nilo, que llegamos al templo de la isla de Philae, que está en Asuán, Egipto. Podéis verlo en Google Imágenes, isla de Philae, que es donde está el templo de Isis, el gran templo de Isis. Y allí las personas iban a dormir para incubar sueños de sanación que eran interpretados por los sacerdotes de Isis, que se llamaban hipnoterapeutas, que quiere decir sanadores a través de los sueños, ¿no? La oración dice así: Oh Madre Isis, escucha la oración de tu fiel. Revélate a mí en un sueño. Envíame un buen sueño esta noche que me guíe y que me cure. Responde a mi oración, a ti todas las alabanzas. Muy bien, fantástico, gracias por esa oración. E invito a todos nuestros oyentes que la probéis, va a estar bastante bien. Y también muy interesante lo que has comentado antes sobre el significado de los sueños, ¿no? Y la batería de preguntas que el usuario, la persona puede hacerse para trabajar con los sueños. Muy, muy interesante. Vale, pues creo que el siguiente programa va a estar también bastante interesante y vamos a poder elaborar más sobre el significado de los sueños y diferentes técnicas, ¿no? De cómo estar en los sueños. Muy bien, pues esto nos lleva hacia adelante en nuestra navegación hacia la dimensión insólita.
floor, you're hooked on the baseline, keep coming for more. Mascara down your cheeks, Bacardi in your drinks, glow sticks, cocktail mix, bartender tricks.
bóveda azul de centelleantes estrellas. Soy el globo alado en tu interior, dóblate sobre mí. Luis, serpiente de esmeralda que rodea el universo. Oh reina del espacio infinito, a ti te adoro. Me elevo desde la tierra, bañada en el rocío, el dulce perfume sudor de tu sagrado cuerpo, erecto y firme entre los pilares del universo. Me elevo hacia lo profundo de tu ser, hacia la nada. Concédeme el veneno de tus ardorosos besos, déjame expirar en un dolor más dulce que la muerte. Sí, hasta la aniquilación total del universo, hasta el final de todo, hasta el sagrado silencio. Me elevo desde la tierra, bañada en el rocío, el dulce perfume sudor de tu sagrado cuerpo, erecto y firme entre los pilares del universo. Me elevo hacia lo profundo de tu ser, hacia la concédeme el veneno de tus ardorosos besos, déjame expirar en un dolor más dulce que la muerte. Sí, hasta la aniquilación total del universo, hasta el final de todo, hasta el sagrado silencio. Me elevo desde la tierra, bañada en el rocío, el dulce perfume sudor de tu sagrado cuerpo, erecto y firme entre los pilares del universo. Me elevo hacia lo profundo de tu ser, hacia la nada, silencio. Vaya final tan inesperado. Bueno, el primer tema que hemos escuchado ha sido Something Changed de Felix. Después tuvimos Rodos de Ultraflex, una banda islandesa. Después hemos escuchado Pastel Ghost de Dark Beach. Y después tuvimos el placer de escuchar a Tall Black Guys and So con el tema de Be My Fiasco. Y este último poema cantado era un poema termita hacia Nuit y bastante interesante. Bueno, esperemos que hayáis disfrutado este programa y nos vemos en la siguiente inmersión hacia la dimensión insólita.